Primeramente vamos a repasar un poquito cómo estaba constituida la vejiga por histología. Si recordamos de la vejiga, él tenía un epitelio transicional o urotelial, una capa muscular bien gruesa y una túnica adventicia. Entonces, según la estructura morfológica e histológica de la vejiga, tenía el epitelio de transición, la capa mucosa, ¿verdad?, la capa muscular y la capa adventicia. Si nosotros aquí observamos el epitelio de transición en sí, es un epitelio multicapa, como vemos aquí. Las células tienen una morfología variable de cúbico a poliédrico, ¿verdad?, y básicamente no debe de tener atipias. Si nosotros definimos esto, vamos a definirlo como un carcinoma que ha penetrado la membrana basal y que ha invadido la lámina propia o más allá. Esa sería la definición de los tumores de vejiga en sí. La caracterización histológica y la profundidad son los factores más importantes, como menciona aquí, para determinar el pronóstico. O sea, subrayen eso porque siempre esto cae a veces en el examen, ¿verdad? Pregunta, ¿qué es lo más importante para determinar, ¿verdad? Entonces, es la invasión, sobre todo si invade el músculo detrusor, es un signo de mal pronóstico y, por supuesto, el tipo histológico que hoy vamos a ver cuáles son más agresivos. Es un tumor heterogéneo, tiene muchas variantes y muchos subtipos. 7% de todos los cánceres si hablamos de la frecuencia global y 3% de mortalidad en los Estados Unidos. Cuarta neoplasia maligna más común en hombres en Estados Unidos y 95% de las neoplasias tienen un origen en el epitelio, o sea, son de origen epitelial. En este caso, el epitelio de la vejiga es urotelial, ¿sí? Entonces, si hablamos de la actualización más, más nueva, es en el año 2022, donde la OMS cataloga como no invasivos al urotelial invertido, a la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, al carcinoma urotelial papilar, ya sea no invasivo de bajo y de alto grado. Está una intermedia que es de bajo potencial maligno, el in situ, y luego tenemos el invasivo, que es el carcinoma urotelial invasivo que hemos definido al inicio de la clase. Están también otras denominadas papiloma escamoso del tracto urotelial y de células escamosas de tipo verrugoso y el escamoso puro. Tenemos los adenomas, como el velloso, los adenocarcinomas, que tienen prácticamente la misma clasificación que todos los adenocarcinomas que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿verdad?, de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas y los grados de atipias. Tenemos otras menos frecuentes como el carcinoma del uraco y el carcinoma diverticular. Y están otras neoplasias de glándulas accesorias, como serían de las glándulas uterinas de la uretra, de las glándulas de Skene de la uretra, de las glándulas de Cooper de la uretra, y los tipos mullerianos menos frecuentes como el de células claras y el endometrioide. Toda esta parte, todo este slide no son muy frecuentes. Y de hecho que nosotros vamos a estudiar los más frecuentes, o sea, lo que ustedes deben de manejar como futuros médicos. Ahora, si ustedes quieren hacer urología, ahí sí deben de manejar todas estas neoplasias que estamos hablando y esto se va haciendo nuevas nomenclaturas cada 2-3 años. Entonces, los uroteliales, o sea, de origen epitelial, son los más frecuentes, representan el 90%, son multifocales, tienen más de un foco y esto va desde la pelvis hasta la uretra. Se vuelve a clasificar según la ubicación anatómica, ¿verdad?, de vías bajas, vejiga y uretra, que son los más frecuentes, 90-95% representados en esta categoría, y los de vías altas, uréter y pelvis, solamente representan 5-10%. Entonces, tenemos que tener en cuenta que así como todas las neoplasias, ellos tienen lo que serían lesiones precursoras, como por ejemplo una hiperplasia papilar de la uretra, o sea, del urotelio, perdón, y carcinoma urotelial plano no invasivo, que serían los in situ. La gran mayoría de las neoplasias tenemos que tener en cuenta que no tienen una lesión precursora.
o sea, nacen de novo. No es que va a ser de un in situ, o muchas veces no es de una hiperplasia, sino que de novo en el sentido que nace de la nada, es decir, probablemente por una carga genética. Ahora, como mencionamos al inicio, lo más importante para el factor pronóstico es si invade la muscular propia. Y si esto invade, se habla de una sobrevida del 30% a los 5 años, o sea, una sobrevida baja. Ahora, ¿cuáles son los tipos, digamos así, según la clasificación, ¿verdad?, de los tumores? El más frecuente está en el primer lugar, el carcinoma urotelial infiltrante, clásico. El clásico, digamos, el más frecuente. Luego tenemos otros tipos que muchos de estos que vamos a ver aquí son de categoría muy agresiva. Por ejemplo, el urotelial con diferenciación divergente. Y aquí tenemos diferenciación escamosa, glandular, trofoblástica, urotelial anidado, el que crece en nidos, microquístico, micropapilar, tipo linfoepitelioma, plasmocitoide, anillo de sello o difuso, así como el anillo de sello en cualquier ubicación es agresivo, aquí también cumple con esa categoría. El sarcomatoide de células gigantes pobremente diferenciado, rico en lípidos y de células claras. Todos estos son agresivos, ¿verdad? Nuevamente, obviamente hay los más agresivos entre ellos, ¿verdad?, que vamos a ir viendo y que deben de manejar también para el examen final, porque puede caer una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de estas neoplasias es más agresiva, ¿verdad? Y no es el urotelial clásico. El urotelial clásico, ¿verdad?, es una neoplasia más frecuente, porque a veces también suelo preguntar, ¿cuál es el más frecuente, ¿verdad?, como ustedes fueron viendo en el examen. Ahí sí es el urotelial invasivo, pero ¿cuál es el más agresivo? Si está cualquiera de estos son más agresivos, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de un tumor, ¿verdad?, donde vemos el crecimiento. El crecimiento es muy parecido a nuestra lámina de laboratorio, va creciendo en pequeños nidos irregulares. Pero ¿qué es lo que más caracteriza a la lámina? Lo que más llama la atención es el aspecto de su citoplasma, que es de un color claro. Y así como en riñón estuvieron viendo en el laboratorio el carcinoma de células claras, aquí también existe un carcinoma de células claras y es descrito como una variante agresiva. Ahora, si vemos este otro patrón, básicamente se parece muy poco al tejido de origen. Inclusive vamos viendo unas células bien pleomórficas con un aspecto multinucleado, que justamente estas células era que estudiamos en neoplasias de testículo y de ovario y de placenta, que se llaman células de tipo sincicio trofoblásticas. Entonces, esta es una variante que se llama variante, ¿verdad?, de células trofoblásticas, donde ellas también, como en cualquier ubicación, secretan beta-HCG. Y la presencia de células sincicio trofoblásticas hablábamos que era un signo de mal pronóstico. O sea, esta es una variante bastante agresiva también. Esta es otra variante donde también identificamos un patrón bifásico, nos dice, porque hay células mononucleares y células gigantes de tipo osteoclasto. O sea, es una variante de tipo osteoclástica. Aquí vemos otra variante donde lo que más llama la atención es el aspecto pleomórfico e hipercromático. Vemos células muy atípicas, ¿verdad?, células gigantes multinucleadas. Entonces, esto también es una variante agresiva, ¿verdad? ¿Cuál es la epidemiología? ¿En qué personas se manifiesta más comúnmente? Si hablamos de frecuencia, el sexo masculino, 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. Si hablamos de edad, básicamente no es muy variable, pero son ya pacientes adultos mayores. Nos habla la estadística de 69 años en hombres y 71 años en mujeres. O sea, son pacientes bien adultos, ¿verdad? Ahora, países desarrollados, áreas urbanas, se han involucrado más, ¿verdad?, en cuanto a la patogénesis de estas neoplasias, sobre todo por los factores de riesgos. Los factores de riesgos tenemos el tabaquismo, el tabaco. 50-80% de los pacientes tenían antecedentes de haber fumado.
Otras exposiciones, o sea, tiene una carga laboral, ocupacional. Es decir, las arilaminas, los hidrocarburos aromáticos, ¿dónde encontramos? En aquellas personas que trabajaban en fábricas de tintas, de plásticos, de cueros, de textiles, se vio con más frecuencia la exposición, o sea, tiene una carga ocupacional. Es decir, estos generalmente se dividen, ¿verdad? Se le van estudiando a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué trabaja, verdad? Si fuma, si no fuma, ¿verdad? Entonces se va haciendo pequeños grupos donde se le van examinando y evaluando por 5 años, por 8 años, por 10 años, ¿verdad? Y así es que se saca una conclusión de cuáles son los factores de riesgos. También se habla del schistosoma haematobium, ¿verdad? O esquistomiasis o shistomiasis. No sé si llegaron a estudiar en microbiología. Es un parásito que se encuentra en ríos, en lagos, y personas que se bañan en esas aguas contaminadas, ¿verdad? Se vio que ellos también, en principio, padecían una cistitis y posteriormente iban desarrollando un carcinoma, que es el escamoso o epidermoide. Y por supuesto la genética. La genética, como en todas las neoplasias, juega un rol crucial y determinante, ¿verdad? Los analgésicos a largo plazo. También se vio que el uso de ciclofosfamida, que es un quimioterápico que se utiliza para varios tipos de neoplasias, como de mama, por ejemplo, o irradiación para tumores pélvicos, o también la ciclofosfamida se utiliza muchas veces como fármaco para patologías como colagenopatías, como el lupus. Entonces se vio que en esos pacientes terminaban desarrollando este tipo de neoplasias. Por supuesto, la genética, ¿verdad? Se vio de lesiones cromosómicas, ¿verdad? Sobre todo en aquellos que tenían cambios preneoplásicos, como por ejemplo en los carcinomas papilares superficiales o carcinomas planos no invasivos, donde se vio alteraciones en el cromosoma 9p y 17p. También se vio que afectaban la proteína P16, P15 y P53. También se vio que estas neoplasias podían seguir dos vías. Una vía que se iniciaba con lesiones en cromosomas en genes supresores tumorales 9p y 9q que daban origen a los tumores papilares superficiales, y algunos de ellos posteriormente desarrollaban mutaciones en el P53 y podían evolucionar hacia una invasión. Una segunda vía se vio que iniciaba directamente en el P53, conducía a un carcinoma in situ, pérdida de cromosoma 9 y progresión al carcinoma invasor. ¿Cuál es la clínica de los pacientes? Él presenta una hematuria indolora, de repente se da cuenta que tiene pequeñas estrías de sangre, ¿verdad? Polaquiuria, tenesmo y disuria, o sea que también ellos se caracterizan por orinar a cada rato, ¿verdad? O tener un dolor al orinar, ¿verdad? O sensación de no haber orinado todo, ¿verdad? Pielonefritis o hidronefrosis, también muchos pacientes tenían antecedentes de haber tenido pielonefritis o haber tenido cálculos, ¿verdad? Y ellos tienen tendencia a desarrollar nuevos tumores luego de la resección. También el pronóstico depende mucho del grado histológico, ¿verdad? Y del estadio. Se vio, por ejemplo, que la supervivencia a los 10 años era buena, del 98% en tumores de bajo potencial maligno y de bajo grado. Sin embargo, se vio que aquel que invadía, aquí no sale todo, pero es el músculo detrusor, la capa muscular propia, la sobrevida era solamente del 30% a los 5 años. Es como un limítrofe, sería como un borderline. Macroscópicamente, ¿qué es lo que se ve en un estudio de uretrografía o una resonancia? Se puede ver un engrosamiento de la vejiga, una zona engrosada, como un cambio de coloración en lo que están estudiando, si es una tomo, si es una resonancia. Y es lo mismo que nosotros vamos a ver a la macroscopía. O puede que ya se vea una masa exofítica, papilar, de aspecto a coliflor, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que puede variar de una forma papilar, donde eso es fácilmente visible en un estudio, ¿verdad? Imagenológico, hasta lesiones que
son planas que ellos ven como un engrosamiento, como un área engrosada o como un área difusa irregular. Entonces, esto se puede ver como una masa rojiza de tamaño variable si se hace una uretrocistografía. Si son pequeñas, muchas veces se biopsian, se puede biopsiar. Si son grandes, solamente se toman pequeños fragmentitos y el médico coloca que hay una lesión mayor y que es solamente una biopsia de tipo incisional. ¿Dónde es más frecuente? En la pared lateral y posterior de la vejiga en cuanto a la ubicación anatómica. Microscópicamente, el carcinoma urotelial clásico crece en nidos. Se ven nidos irregulares donde vamos identificando patrones que pueden ser de alto grado, más frecuentemente, ¿verdad? Donde la relación núcleo-citoplasma es bien, digamos, pronunciada. Hay una anisocariosis pronunciada. Figuras mitóticas, puede haber mitosis típicas o atípicas. Las mitosis típicas son catalogados hasta las mitosis bipolares, que tienen así dos polos. A partir de tripolar, así como la estrella del Mercedes, eso ya son atípicas, o si son multipolares, o si tienen esos aspectos que parecían mariposa, que habíamos visto, ¿verdad? Ellos invaden la lámina propia, la muscular propia o más. Y les vuelvo a repetir, si invade la muscular propia, esto es de mal pronóstico porque se habla de una sobrevida del 30%. Es decir, es similar a un carcinoma gástrico difuso, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se ve dos piezas quirúrgicas. Por un lado, una pieza que no está fijada aún con formol. Se ve una masa nodular de bordes irregulares de aspecto heterogéneo, que tiene más de un color, que va ocupando gran parte de la vejiga. Y en el otro vemos una masa con aspecto de papilas exofíticas. Ellos crecen en nidos, es decir, los nidos pueden estar compactos, ¿verdad? Puede que en toda la lámina se vea así un patrón en nidos, entonces, y sea un patrón que se llama anidado. O puede que sea un patrón en nido simplemente y haga otros patrones en papilas, como tenemos en nuestro laboratorio en células individuales. Y de acuerdo al predominio que se observa en la mayoría de los cortes, es que esto se le va catalogando con un grado histológico. Entonces, esto es el aspecto clásico, ¿verdad? Donde va creciendo en pequeños nidos que se asemejan al epitelio urotelial, pero al mismo tiempo que ya presenta un pleomorfismo, una hipercromasia evidente. En este caso vemos también que hay un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Este sería también, nos dice, un patrón en nidos que va invadiendo hasta la capa muscular, lo cataloga como un PT2. Yo no les traje el TNM para no complicar, ¿verdad? Pero les cuento que esto también, como todos los órganos, tiene su TNM, ¿verdad? Y sí, los marcadores más importantes, ¿verdad? Para poder certificar el diagnóstico, donde tenemos la citoqueratina 20, que tiñe el citoplasma, la citoqueratina 7, que también tiñe el citoplasma, y la GATA 3, que tiñe el núcleo. Con uno de ellos ya es suficiente para certificar el diagnóstico. Si el laboratorio cuenta con los marcadores, se utilizan todos, ¿verdad? Que eso es común en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos ven que es, no sé, un tipo clásico, un escamoso, ellos tienen, igual usan, ¿verdad? Pero generalmente eso no se cumple mucho para países donde son subdesarrollados o no tienen todo, no cuentan con todos los marcadores. Bueno, entonces hasta ahí era carcinoma, ¿verdad? Vamos a hablar de lesiones tipo papilar. Papiloma es una lesión muy infrecuente, menos del 1%. Generalmente son lesiones exofíticas que tienen un tallo, y esto en un estudio de uretrocistografía son chiquititas. A veces miden 0,3, 0,5, 1 centímetro. En el mismo estudio ellos extirpan y nos envían. Esto es más común en jóvenes y está revestido por un urotelio, por un epitelio normal, ¿verdad? Idéntico al urotelio normal, nada más que tiene una forma de papila y un eje de tejido fibroconectivo y vascular. Es infrecuente que recidive, o sea, que vuelva o que progrese a un carcinoma. Ahora, los papilomas invertidos son muy parecidos, es igualito, les voy a mostrar en la imagen, solo que las papilas están hacia adentro.
crecen hacia lo que serían las capas musculares. También es benigno. Después tenemos las neoplasias uroteliales de bajo potencial maligno, que tienen las siglas PUM-LMP. El urotelio es más grueso, ya tiene una atipia, rara vez tiene mitosis y puede recidivar, y se vio raros casos que progresaron a un carcinoma, pero en fin, progresaron. Entonces, básicamente aquí vemos, por ejemplo, el papiloma. El papiloma, un eje de tejido fibroconectivo, una papilita, no tiene atipias. Este sería el papiloma invertido. En vez de que las papilas crezcan hacia arriba, hacia la superficie, crecen hacia adentro, pero no tiene atipias tampoco. Luego, este sería el mismo. Ahora, luego ya tenemos los carcinomas. Y en los carcinomas, ahí nuevamente se usa la misma gradación. 1, 2 y 3, ¿verdad? El urotelial de bajo grado generalmente tiene un aspecto ordenado, una arquitectura que se parece mucho al epitelio de origen, ¿verdad? Donde hay indicios mínimos, pero ya definitivos, ¿verdad? Donde nos van a permitir decir que es atípico, puede recidivar y raramente infiltra, ¿verdad? Ahora, el urotelial de alto grado ya tiene una atipia marcada, una anaplasia, mitosis, desorganización, pérdida de polaridad y 80% invade. Son agresivos y tienen un mayor riesgo de hacer metástasis a hígado, pulmón y médula ósea. Entonces aquí, por ejemplo, este puede que sea una resección, ¿verdad? Donde se identifica un aspecto de papilas y, como les mencioné, grado bajo va a ser aquel que tiene una atipia, ¿verdad? Donde vamos identificando indicios característicos de que hay atipia, pero es una atipia mínima, leve, ¿verdad? Las mitosis también van a ser menor. Creo que no se escucha mucho del barullo afuera, ¿verdad? Y retumba. En el grado 2, la atipia ya va a ser una atipia moderada, ¿verdad? Ya va a tener mayor conteo mitótico, y en el grado 3 la atipia ya es una atipia marcada, ¿verdad? Un pleomorfismo marcado. El in situ. El in situ también se le llama plano, donde esto se puede ver. Vamos a esperar un ratito que cierre. Muchas gracias. Ahí ahí es mejor. Bueno, entonces el in situ ya se puede ver como una lesión plana en un estudio, ¿verdad? Básicamente a la macroscopía nosotros recibimos como un área rojiza, un área granular de aspecto velloso, velludo, ¿verdad? Donde esto sí progresa a un invasor. Y de hecho que en nuestra lámina de laboratorio se ve eso, ¿verdad? Se ve un in situ y se ve que invadió. Y el invasivo, ¿verdad? Que es el clásico, generalmente viene de una lesión de alto grado o un carcinoma in situ, ¿verdad? Esto generalmente es el tipo más común, más clásico de tumores en la vejiga. Si nosotros observamos esta imagen, ¿verdad? Básicamente este es el epitelio de transición urotelial. Y él de por sí no es un epitelio muy lindo, no es muy organizado, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo les muestro cuando está distorsionado, como en este caso, da para que nos demos cuenta que las células pierden la polaridad, que tienen diferentes formas y tamaños, y esto de acuerdo al pleomorfismo, a los nucleolos, a las mitosis, es que le vamos llamando de bajo o de alto grado. Aquí también vamos identificando generalmente la distorsión de la arquitectura. Este sería un in situ que no rompe la lámina basal, ¿verdad? En este caso, cuando ya rompe, cuando invade, ¿verdad? Es que se le llama invasor, como dimos en todas las neoplasias desde la primera clase, ¿verdad? Y este es el TNM, solamente para que ustedes sepan que tiene su TNM, ¿verdad? Yo no voy a entrar en esto, pero por supuesto, si ustedes miran aquí, ¿verdad? No es lo mismo tener un in situ que está en el epitelio o un T1 que ya invade la lámina propia o los otros tipos que ya van invadiendo la capa
muscular en su parte interna, muscular en su parte más externa, o que llegan a la adventicia, o que invaden órganos adyacentes, o que ya tienen metástasis, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que TNM es algo que ustedes van a andar nuevamente en cirugía, ¿verdad? Cuando estudien tumores, ¿verdad? Y por supuesto si hacen oncología o si hacen alguna especialidad, por ejemplo, hacen urología, ahí tienen que manejar. Si hacen nefrología, tienen que manejar. Y si hacen anatomía patológica, tienen que manejar todos los TNMs, ¿verdad? Que hay, porque esto es lo más importante para el pronóstico del paciente. Entonces, el pronóstico, se hizo estudios, ¿verdad? ¿Cómo fue la supervivencia de los pacientes? A los 5 años. Si la enfermedad era local, estaba limitada a la vejiga, se vio que era menos del 69%. O sea, igualmente, no es de muy buen pronóstico que digamos, ¿verdad? Sobre todo si invade el músculo, como dijimos. Menos del 37% si la enfermedad era regional, si comprometía órganos urinarios, ¿verdad? Y menos del 6% si ya hacía metástasis en otros órganos. El estadio depende mucho del tipo histológico, o sea, no es lo mismo tener un urotelial invasivo clásico que tener uno, por ejemplo, que tenga células trofoblásticas, ¿verdad? O células pleomórficas. También esto nos dice que muchos de ellos se vio que el pronóstico tenía un diagnóstico más tardío porque no es tan común que consultemos con urología, por ejemplo, ¿verdad? Y también dependía del comportamiento histológico agresivo de la neoplasia. Y aquí están los más agresivos, ¿verdad? El que tiene diferenciación divergente, el micropapilar, el plasmocitoide, el anidado, por supuesto. No se olviden del trofoblástico, ¿verdad? Células trofoblásticas hay y eso es de mal. O sea, todo ese cuadrito que vimos anteriormente. Pero estos, en fin, fueron catalogados como más agresivos de vuelta. Otros tumores. Aquí ya vamos a ir como citando, ¿verdad? Así como vamos a ir tocando los puntos principales, ¿verdad? Por ejemplo, el epidermoide, ¿verdad? O escamoso, que se vio en 3 a 7% en los Estados Unidos. Y como mencionamos anteriormente, es más común en países con esquistomiasis o shistomiasis endémica. El adenocarcinoma es muy raro y es idéntico al intestinal. Se grada de la misma manera, grado 1, 2 y 3. Entonces, el de células escamosas se vio que esta neoplasia se originaba en la vejiga urinaria o en la pelvis o en el uréter y mostraba un fenotipo de células escamosas puras, ¿verdad? O sea, recordemos que el epitelio de la vejiga es urotelio. Entonces, que ahí haya un epitelio escamoso, eso me tiene que llamar la atención si no es una metaplasia o si ya es una neoplasia, ¿verdad? Y se vio que el tipo más común es el clásico o convencional, aquel que tenía formación de perlas de queratina o queratinización focal o que no formaba perlas de queratina, ¿verdad? Y se vio que el factor más predisponente era un parásito que es el Schistosoma hematobium. También en algunos pacientes tenían antecedentes de tabaquismo o tenían algún antecedente de infección crónica, como por ejemplo nefrolitiasis o que tuvieron alguna anomalía anatómica del riñón o infecciones crónicas a repetición en las vías urinarias. Y esto pasa de una metaplasia del urotelio, ¿verdad?, a un epitelio escamoso, luego hace una displasia queratinizante. Y aquí básicamente en este caso vemos un tumor gigante que invade toda la vejiga. El patrón es heterogéneo, ¿verdad?, donde se ven áreas de necrosis y hemorragia. Y aquí básicamente se identifica un epitelio escamoso con atipia leve, ¿verdad? En este caso no estoy viendo las perlas, pero la atipia no es muy llamativa, tendríamos que ver más imágenes para ver si es bien o moderada. Lo cierto es que esto que estamos viendo aquí, estas estructuras ovoides, o sea, así se ve los huevos del schistosoma. Y en este caso está calcificado, por eso tiene ese aspecto más basófilo. Aquí hay otra imagen donde se ve un proceso inflamatorio y se ven los huevos, pero no están calcificados. Esto es común cuando las personas, como dijimos, se bañan en aguas, ríos, lagos contaminados con este parásito. Algunos beben el agua, ¿verdad?, contaminada, y eso es lo que posteriormente desencadena la shistomiasis y tiene este tumor asociado.
Aquí se ve un tumor queratinizante, ¿verdad? Con abundantes perlas de queratina. Vamos viendo una queratinización bien pronunciada. En este otro caso también vamos viendo un carcinoma invasivo. Nos dice ahí hay presencia de puentes intercelulares. Probablemente esto se trate de un moderadamente diferenciado. Recordemos que tenemos que tener en cuenta. Bien diferenciado, muchas perlas de queratina, atipia leve y los puentes que son las uniones célula-célula son bien llamativos en un grado 1. En un grado 2 hay puentes, pero en menor frecuencia, atipia moderada y la queratinización solo es en foquitos. Y en el pobremente diferenciado no había queratina, los puentes sí hay, son escasos y la atipia es una atipia severa. Aquí vamos viendo que está invadiendo el músculo detrusor, ¿verdad? Esto nos hablaba de un mal pronóstico de una sobrevida del 30% a los 5 años, eso independientemente del tipo histológico. Si invade, es de mal pronóstico. Y ahí nuevamente tenemos que ver qué tipo histológico es, ¿verdad? Tumores mesenquimales, aquí vamos a citar nada más cuál es más frecuente. Entre los benignos, el leiomioma. Entre los malignos, el leiomiosarcoma. Es muy raro, ¿verdad? Generalmente es una masa carnosa grisácea. Si es adulto es leiomiosarcoma, si es niño o lactante es rhabdomiosarcoma embrionario en la vejiga. Y los secundarios, que en su gran mayoría son por extensión directa de órganos cercanos. Entonces, aquí se identifica el urotelio, el epitelio de la vejiga, y aquí vemos una masa nodular constituida por células lisas, sería un leiomioma, ¿verdad? Así como cualquier leiomioma que ustedes estuvieron viendo en el laboratorio. En la pelvis según la anatomía dijimos 5 a 10% nada más corresponde, ¿verdad? También tiene las mismas características clínicas, hematuria, hidronefrosis, pielonefritis, y en el 50% de los casos se detecta un tumor sincrónico con la vejiga, o sea que también hay en la vejiga. La sobrevida a los 5 años es del 50 al 100% si son no invasivos de bajo grado y menos del 10% si son infiltrantes de alto grado. O sea, el pronóstico también es malo. Entonces aquí en una pieza fresca vemos la pelvis, una masa de aspecto homogéneo de bordes irregulares. Y bueno, hasta ahí es, ¿verdad?, la clase de tumores de vejiga. Como vieron, es básicamente bastante sencillo, ¿verdad? Solamente estudiamos los más frecuentes, las clasificaciones, ¿verdad? Y cuál es más frecuente en niños, en lactantes, el pronóstico, ¿verdad? Los puntos más importantes. Sí. Sí, capaz no se ve, ¿verdad? O si es mujer, piensa que es parte de su ciclo, ¿verdad? Que el ciclo volvió un sangradito interciclo. Y no es muy común también que uno consulte, ¿verdad? También las infecciones.